Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Y hoy nos visita, después de que nosotros falamos muchísimo para que venga, hay que jalarla, la doctora Tahira Vargas. Bienvenida, Tahira, a Mujer a Tres Tiempos. Gracias, Ángela, siempre a la orden y siempre encantada de estar en este espacio. Ah, qué bueno, qué bueno. Nosotras de recibirte. Hay mucho de qué hablar con Tahira. A veces de los temas que más me gustan son los que ya menos le gusta hablar. Pero hay cosas muy interesantes y es necesario siempre, hay temas más que suficientes cuando hablamos de violencia en contra de la mujer. Y no solamente de la mujer, sino violencia en términos generales, violencia entre la familia. Ya varias veces con la doctora Vargas, con Sonia, hemos hablado de la mujer. Pero, ¿qué sucede en todo el entramado familiar cuando hay esos episodios de violencia? Tahira ha hecho investigaciones y conoce muy bien el tema, sobre todo por una parte muy sensible, y son los hijos que viven este momento. Pierden a su madre, muchas veces en manos de familiares, en parte de sus padres, muchas veces pues perpetrados esos maltratos y asesinatos en manos de sus padres, donde se produce esa dualidad de sentimientos, de sensaciones y otros muchísimos factores más. Tahira, ¿viviste eso desde cerca? Porque sé que te involucras en las investigaciones, no solamente en lo teórico y en lo que escribes, sino en cómo vives esas experiencias. Cuéntame cómo fue esto. Bien, tú haces referencia al estudio que recién se puso a circular, que hice para la Fundación Vida Sin Violencia, conjunto con el equipo Vargas de Investigación Social que yo dirijo, sobre la situación de la niñez y adolescencia huérfana de feminicidios. Este estudio fue bastante fuerte para mí y para todo el equipo, porque primero fue difícil encontrar a esta población. Contamos en un primer momento con el apoyo del Ministerio de la Mujer, que tiene una base de datos desde el 2018 de la población huérfana de feminicidios, señalada desde cada caso de feminicidio, que ellos levantan información, y las familias que los acogen, lo que se llama las familias de acogida, ¿no? Igualmente, la Fundación Vida Sin Violencia también lleva un registro de esos casos cada año a partir del análisis de la prensa. Pero fue difícil porque en realidad, a pesar de que estén registrados, muchas veces se hace difícil encontrarlos porque lo mueven, no se encuentran en las familias donde están establecidos, lo han distribuido entre diferentes familiares. Fue difícil también porque es una situación muy dolorosa, de la que hacer relatos, construir una narrativa, implica muchas veces hablar de una historia triste, muy triste, y que también cada quien tiene una versión de la historia, ¿no? En ese sentido. O sea, nosotros no nos limitamos a las familias, nosotros fuimos a las familias, entrevistamos a las personas que están responsables de esta población y también a esta niñez y adolescencia, sobre todo que es mayor de edad, que pudimos entrevistar y dialogar con los niños y adolescentes desde su interacción cotidiana, pero también entrevistamos a los directores y directoras del centro educativo, a las orientadoras de esos centros, a las personas que son líderes y lideresas comunitarias, líderes religiosos, religiosas, instituciones del Estado que tienen programas dirigidos a esta población, como el programa Supérate, como Esconani, como el mismo Ministerio de la Mujer, como otras fundaciones e instituciones que a veces trabajan en estas comunidades, ¿no? Para poder tener
toda la visión de lo que pasa con esta población. Y realmente las condiciones son de mucha vulnerabilidad, de muchas dificultades, de mucho abandono en sentido general, porque en muchos casos también hay mucha exclusión en los centros educativos, hay muchas reacciones de bullying, de maltrato por parte de sus pares, ¿no? Y de exclusión en sentido general. Tahira, o sea, violencia, maltrato en contra de la mujer se ve en diferentes ámbitos de la sociedad. O sea, no pueden ser en los asaltos, no sé si una presa más vulnerable son las mujeres, en el área de trabajo hay acoso laboral, acoso sexual. Ahora, los feminicidios, las muertes, ¿es más común entre las parejas? Sí. Se dice que una de las principales causas de muerte de las mujeres son los feminicidios cometidos por parejas o exparejas. O sea, son hombres que estuvieron relacionados con ellas en alguna relación, ya sea de noviazgo o ya sea de matrimonio o ya sea de unión consensual, o que estaban relacionados con ellas en el momento en que la matan. Y en muchos casos también son padres de los hijos que quedan huérfanos. A veces también ellos mismos se suicidan, y entre los casos encontramos eso. Y también tenían hijos de otras parejas. Entonces, lo que hemos visto en este estudio es que la orfandad no es solo producida desde la madre, que asesinan, que el hombre la desaparece, sino también porque al él suicidarse quedan también hijos de otra relación que quedan también huérfanos, ¿no? Hay una causa común que más frecuenta para que o que ocurran estos asesinatos. Una causa común. La causa común es el machismo. O sea, el problema principal de los feminicidios es el machismo, es la lógica cultural presente en los hombres de que la mujer le pertenece, de que ella no puede tomar una decisión de ruptura, de que ella no puede tomar decisiones de autonomía de su cuerpo y de su vida a nivel económico, social, y cuando ella toma decisiones que quiebran esa relación de poder que ellos tienen hacia ellas, donde quiebran esa relación de subordinación y sumisión, entonces ellos entran en crisis. Y en esa crisis, pues, comienzan los golpes, el maltrato psicológico, la violencia psicológica, y terminan en feminicidios, ¿no? Y también esas crisis pueden ser producidas por una ruptura, o sea, cuando la mujer decide irse porque ya ha vivido una situación de violencia, decide salir de la relación y ellos siguen persiguiéndolas, ¿no? ¿Cuál es el proceso que pasan estos jóvenes cuando suceden estos casos? ¿Suceden y ellos pasan automáticamente a manos de...? Sí, cuando suceden estos casos, muchas veces ellos son parte, testigos de la situación, o sea, han visto lo que ha pasado. Muchas veces las madres ven que las amenazas continúan y se sienten perseguidas y en peligro total su vida. Ellas se dan cuenta de que su vida está en peligro y por eso alertan a los hijos. En algunos casos encontramos esos casos y toman la decisión de buscar la alternativa de protección hacia ellos y ellas antes de que suceda la situación. Y a veces hablan con los hermanos mayores y las hermanas mayores para que se hagan responsables de sus hermanos menores en caso de que suceda. Como ya están casi seguras de que va a suceder, y así fue. Entonces, en estos casos hay una definición, pero en otros casos casi siempre lo que pasa es que las familias de ella o las familias de él, en menor caso, asumen la acogida del niño o la niña. Y cuando no aparece ningún familiar, en ninguno de los dos casos, que se encuentre responsable de esos niños y esas niñas, entonces ahí entra Conani, con las casas de acogida.
Okay. ¿Y hay actualmente alguna entidad que le dé seguimiento a esos casos? De que sucedió este caso, estos niños vivieron esa experiencia, están ahora aquí o allá, y se le va a dar un seguimiento y un apoyo por esa experiencia que tuvieron. Bien, mira, se está haciendo un proceso de levantamiento y hay un protocolo para eso, que es un protocolo del Sistema de Protección de la Niñez que tiene CONANI. Y en este proceso entra el Ministerio de la Mujer, CONANI y Supérate. Uh-huh. Entonces, el registro, o sea, la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes, es llamada cuando suceden estos casos, ¿no? Igual que la de violencia a la mujer. Se hace la investigación del caso, entonces llaman al Ministerio de la Mujer, la Ministerio de la Mujer va y hace el registro de la familia que se queda con el niño. Ese registro es compartido con Supérate para que Supérate ofrezca un programa los incluyen al programa de subsidio, ¿no? En ese sentido. Cosa que muchas veces toma mucho tiempo y no tienen la respuesta inmediata. Entonces, ahí se supone que hay una intervención, lo que le llaman la intervención en crisis, ¿no? Entonces, esa intervención en crisis se da, una intervención psicológica con 1 o 2 visitas. Lo que pasa es que ese seguimiento, que de alguna manera debería tenerlo CONANI, no tiene los suficientes recursos para tenerlo, porque CONANI tiene también otras dependencias, ¿no? Supérate da un cierto seguimiento, sobre todo con la idea del subsidio, pero el seguimiento más importante es el acompañamiento psicológico. Claro. Y este acompañamiento psicológico, el personal para hacer este acompañamiento en todos estos municipios, provincias y barrios es escaso. ¿Entiendes? Porque los casos son muchos. Son muchos casos y en realidad este problema le cogió al Estado Dominicano de sorpresa. O sea, los feminicidios estaban siendo viendo hasta el 2018, 2016, como un problema, vamos a decir, como el feminicidio, no la mirada a esa familia que queda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esta niñez huérfana? Entonces, no existe todavía, si bien hay programas, si bien hay instituciones que tienen programas en los que dan este tipo de acogida que yo te señalé, ¿no? Como el Supérate, como CONANI, como el Ministerio de la Mujer, no existe un programa que tenga una visión intersectorial donde entre Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, CONANI y Supérate, y entre Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud, para que ofrezca salud mental en los municipios, de modo que esta población tenga un proceso de seguimiento con equipos de trabajadores y trabajadoras sociales que puedan visitar continuamente y acompañar. Continuidad, esa es, porque no es intervenir, te recibo, son 2, 3 consultas y te suelto. Problemas de ese tipo, tratarlo es un periodo a veces muy largo, ¿no? Exactamente, necesita más de 2 años de seguimiento y realmente los acompañamientos tienden a ser cortos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, los programas no responden inmediatamente por toda la burocracia que sabemos. Y, por ejemplo, nosotros recibimos llamadas de familias que nos decían, bueno, lo tengo que inscribir en la escuela, eso fue el año pasado, y no tengo los libros, y no tengo cómo hacerlo, tengo que cambiarlo de escuela porque le están haciendo bullying en la escuela pública y tengo que mandarlo para un colegio privado, pero no tenemos recursos para eso, ¿no? El niño se está poniendo agresivo, entonces lo que están reaccionando las familias es a veces con violencia, incrementando la violencia de ese niño o de esa niña, y no con lo que el proceso que debe darse. Por la misma impotencia y la falta de información de cómo manejar esas emociones, ese sentimiento y esa estructura familiar que se varió de repente. O sea, con una serie de emociones y sentimientos ahí encontrados. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, ese niño, esa niña, ese adolescente, esa adolescente vivía en una estructura familiar
con unas relaciones de autoridad y con unas relaciones de afecto, ¿no? Que se desarrollaban de esa estructura. Eso de un día, en una hora terminó, o en menos de una hora terminó, porque esos sucesos son bastante bruscos y cogen de sorpresa a todo el mundo. Pero esa es mi pregunta, Tajira. ¿Realmente cogen de sorpresa o no es algo que viene paulatinamente y tú sabes que puede suceder en algún momento? En realidad, muchas mujeres presienten que puede suceder, pero nunca tienen la certeza de que va a suceder. Se van de la casa tratando de que de esa manera puedan evitar que su vida corra peligro, ¿no? Y que terminen con su vida. Pero muchas veces los hombres tienen la forma de perseguirlas, de ubicarlas, sí, de identificar dónde están. Yo tuve caso, por ejemplo, dando clases en una maestría de un estudiante que se había ido de la casa y de repente se apareció el agresor a las clases y tuvieron que esconderla, o sea, y así se han dado muchos casos. Sí. Y algunas nosotros hemos tenido invitadas que han tenido que dejar el país, incluso. Exacto. Aún así. Incluso migraciones. Por ejemplo, en el estudio de trata que yo hice con venezolanas y haitianas, en muchos casos entran en una red de trata tratando de escapar de su país porque están viviendo un círculo de violencia de género. Entonces son violentadas afuera. Igual pasa con las dominicanas que entrevistamos en Costa Rica, en España y Suiza. Tratan de salir del país porque tienen una situación de violencia de género y son engañadas y entonces entran en otro problema, otro círculo de violencia. ¿Qué podemos hacer para minimizar que estos casos se den, Tajira? Tenemos que actuar ya en la prevención y eso supone actuar ya en erradicar el machismo. No podemos seguir fomentando el machismo de la manera en que lo estamos haciendo, a través de las religiones, a través de la educación, a través de los medios, de las redes, fortaleciendo la figura masculina como la figura de poder, estigmatizando a las mujeres cuando quieren romper con esos círculos de violencia, considerando que ellas están en contra del matrimonio o en contra de la familia y lo que ellas están es tratando de preservar su vida. Muchas veces. Y creo que hasta cierto punto también algo que mencionamos en una de las entrevistas pasadas relacionadas al tema, que también educar a las mujeres sobre las alertas, de cómo identificar que están, porque a veces a ellas mismas se le hace difícil darse cuenta y creen, no, que él me cela porque él me quiere, no, que él me aparta porque él me quiere para él. O sea, hay una serie de alertas que a veces hay que ir ayudando a que se den cuenta de que esas son alertas rojas. Sí, yo creo que el trabajo de prevención los incluye a los dos, a los niños, adolescentes y hombres, en vivir la masculinidad de una forma distinta, claro, más igualitaria, con respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Y de sus derechos, y entendiendo que de una relación igualitaria pueden ser más felices. Y a las mujeres empoderarlas desde la niñez sobre las relaciones afectivas, sobre en qué momento realmente te quiere o realmente lo que está es abusando de ti, sí, disminuyéndote como persona, disminuyendo tu autoestima, ejerciendo un poder. Entonces, se le hace difícil a una muchacha que entra en una relación de noviazgo muy enamorada darse cuenta de una serie de signos, como dices tú, que son tóxicos. Sí. Que te quiere controlar el celular, que quiere saber dónde tú estás, que está llamando a dónde que estás. Que te estoy cuidando. Ajá. Te persigue. No, es que me cuida, no, que él realmente me quiere mucho y por eso quiere estar en todos lados donde yo estoy y se aparece a donde quiera que yo estoy, ¿no? Y no es eso. Sí. Son muchos los factores, pero el compromiso es de cada quien, de comenzar a trabajar, como dices bien, de manera integral, no solamente de volvernos reactivos en una sobreprotección de nosotros, sino también educar a hombres y mujeres sobre esa nueva masculinidad, más de cooperación, más de compañerismo que de una relación de poder. Así es. Entonces, eso, y haciendo estudios como lo que tú haces,
es como que te dan el plan estratégico, el diagnóstico, las vías de cómo podemos hacerlo. Así es. O sea que es cada quien asumir lo que nos toca desde el amor, no desde la violencia ni desde la lucha de poder. Sí, y darnos cuenta que vivimos en sociedad y que si vemos situaciones también, porque también nosotros podemos favorecer, evitar una situación como esta, si nos damos cuenta de situaciones que están viviendo personas cercanas a nosotras, ¿no? Sí, que ya debemos dejar hace mucho tiempo de un lado que en pleito de marido y mujer nada se mete. Exacto. Sí, se denuncia. Hacer las denuncias del lugar. Sí, se denuncia. Sí, hombres y mujeres se debe educar y estimular hacia su amor propio, su protección. Eso es así, eso es lo que debemos hacer. Qué bueno que compartes estas informaciones con nosotros y todos los que nos acompañan en Mujer a Tres Tiempos, y con nuestro deseo y nuestra esperanza de que hayan cada día menos feminicidios hasta que no haya ninguno en ninguna parte del mundo, y que hombres y mujeres podamos vivir en cooperación, en compañía real, para crecer y querernos de manera sana. Muchísimas gracias, Tajira. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Mujer a Tres Tiempos. Será hasta la próxima. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo, cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.